paso que tenemos que hacer, denunciar, tener la valentía de denunciar quien compra el voto. Alejandro, qué bueno que tocas ese tema, porque yo creo que aquí le compete también a los partidos políticos, no solamente al IFE, porque pues yo también recuerdo desde que hizo su aparición esta figura, ha tenido como 20 y tantos programas para fomentar el voto y sobre todo pues crear también los valores democráticos que lamentablemente en este país no existe. Pero los partidos políticos, ¿qué están haciendo? ¿Qué parte les corresponde? Porque vemos ese desencanto, esa decepción, y ya lo hablabas, ¿no? O sea, lamentablemente los jóvenes hasta ahorita están pues retomando el camino o despertando de ese letargo, ¿no? Por su baja participación en las elecciones, ¿no? ¿Qué están haciendo, Alejandro? Muy bien. En aquel entonces no cuestionábamos a los partidos políticos, cuestionábamos al partido en el sistema, que por 70 años gobernó este país con fraudes, con devaluaciones, con inflaciones, con terrorismo, si tú quieres, gubernamental. Hoy logramos que las instituciones y que nuestro voto vale, porque hoy sabemos que podemos quitar o poner a partidos políticos. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar ahora a los partidos políticos y ver en dónde nos hemos desviado como partido político. Porque yo entré al PAN por su doctrina, por su filosofía humana, por el principio de solidaridad, de subsidiariedad, de bien común, ¿no? Pero luego nos olvidamos y creemos que los partidos políticos son exclusivamente para gobernar, y no, es para crear conciencia ciudadana. Hoy a los jóvenes les toca esta siguiente lucha, ¿de acuerdo? Es decir, ya las instituciones sabemos que son válidas, hay que perfeccionarlas y todo, pero hoy la lucha es que los partidos políticos tienen que ser rebasados por la misma sociedad, pero a través de un instrumento que es la política. No podemos denigrar a la política, no podemos denigrar al gobierno, porque el gobierno se constituyó en beneficio para, por y con el pueblo. O sea, el gobierno es nuestro, es del pueblo, pero a veces nos hemos divorciado y vemos al gobierno mal. ¿Por qué lo voy a ver mal si él me representa, si es mi empleado? Entonces lo que tenemos que hacer es crear leyes más fuertes que realmente lleguen a los los gobernantes, que les quede claro que son producto del pueblo y que no son dioses del Olimpo y que vienen y pretendan hacer lo que ellos consideran que deben de hacer. No. Entonces, yo creo que la lucha que se tiene que hacer, porque cuando se habla, también en esta reforma que se acaba de publicar en el Diario Oficial, habla de las candidaturas ciudadanas, nada más que es más adelante, ¿no? Creo que allá en el 2015, 2016, se hablará ya de las candidaturas ciudadanas. Pero el candidato ciudadano también se convertirá en un futuro en gobernante. Pero ¿a quién representa? La sociedad, pero ¿en qué ideología? Entonces, yo creo que también el juego de los partidos políticos es importante, la ideología, pero también es importante que el ciudadano. De hecho, el PAN no está divorciado con los ciudadanos. La mayoría de nuestros candidatos salen de la base ciudadana. Yo fui producto de invitación como regidor, como ciudadano, en aquel entonces líder estudiantil. Nos hemos olvidado, hay que regresar a esta parte. Entonces yo creo que la lucha es que la presión tiene que venir de afuera hacia adentro, que los partidos políticos, y yo creo que en el 2012 para el PAN quedó claro que los ciudadanos quieren que el PAN cambie. Y yo en el 2004, cuando aspiré a la presidencia municipal aquí en Tijuana, yo tenía un lema que decía, si no cambiamos de actitud, nos cambian, y nos cambiaron. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar de actitud y que el ciudadano entienda que tiene una herramienta y un arma potencial en su mano, que es la credencial de elector. Vamos a ir a otra pausa comercial, Alejandro, y al regresar yo quisiera, trajiste unas fotografías para compartir también con todo el público, de algunas etapas de tu vida dentro de la política, y quisiera que las narráramos y las platicáramos aquí. Pausa comercial, retornamos inmediatamente. Está usted en Encuentro, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa de Encuentro con nuestro invitado Alejandro Monraz, y lo comentaba yo hace un momento, están unas fotografías que yo le pediría a mis compañeros de producción a ver si nos pueden apoyar y que platicáramos, Alejandro, de estas etapas de tu vida. Bueno, pues aquí sin duda alguna te vemos en
en la Cámara de Diputados, fue la 58 legislatura, ¿no? La que te tocó hacer tu gestión, ¿no? Así es, en el año 2000 me tocó ser candidato a diputado federal por la Alianza PAN Verde Ecologista, y bueno, obtuvimos el triunfo en el sexto distrito, y bueno, y ahí es una sesión, yo fui parte de la comisión permanente en el Congreso de la Unión, en el periodo de receso, y una vez en un periodo de receso sesiona en las instalaciones de la Cámara de Diputados, y en el otro periodo de receso sesiona en la Cámara de Senadores. Ahí es el recinto de la Cámara de Senadores, que está en el centro histórico, hoy ya está en reforma, pero bueno, esa es una intervención mía que hice en la comisión permanente del Congreso. Y también fue una etapa histórica que te tocó vivir, ¿no? 10 años después, porque primero fue la gubernatura del Estado y después fue la presidencia de la República con la entrada de Vicente Fox Quesada, ¿no? Yo tuve el gran honor de estar en el primer ayuntamiento panista en Tijuana, en la legislatura con el primer gobernador panista en la 14ª legislatura, y me tocó ser diputado federal con el primer presidente de la República en el año 2000. Aquí, Alejandro, pues te estamos viendo, ¿no? También haciendo algún tipo de campaña o de labor social, ¿no? Sí, ahí fue cuando fui candidato a diputado federal en el año 2000. Nosotros recorrimos pues prácticamente todo el distrito, el sexto distrito, pues compone la zona oeste de Tijuana, que es de la Avenida Revolución hacia Playas de Tijuana y de la línea internacional hacia Santa Fe. A ver, Alejandro, déjame identificar aquí algunos. Aquí vemos a Cuauhtémoc Cardona Benavides, es del lado izquierdo del televisor. Está Diego Fernández de Ceballos, está Vicente Fox, está Felipe Calderón, estás tú. Y está Francisco Blake. Correcto. Que en paz descanse, así es. Oye, Alejandro, yo te quiero preguntar, y ahorita que vemos a don Vicente Fox, que primero con sus declaraciones controversiales y desde luego pues hirientes para el Partido de Acción Nacional durante esta contienda electoral que acaba de terminar, pues pronunciándose a favor de un candidato que no era el de su partido, como vino haciendo Enrique Peña Nieto, y denostando la imagen de Josefina Vázquez Mota, y posteriormente, bueno, pues ya anunció casi pues su adhesión al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y ya nada más estaba esperando la destitución del partido, ¿no? ¿Qué opinas tú de un personaje que obviamente fue inspiración para ti en un momento dado y que ahora contradice todo el ideal de aquel entonces, Alejandro? Lo platicábamos. Alguien que quiso sacar a patadas de Los Pinos, como era el PRI, y ahora quiere que regrese. Sí, así es. Él, bueno, sí, igual a mí me tocó ser candidato en la misma elección. De hecho, yo llevé su campaña en el sexto distrito. Nosotros recorrimos calle a calle llevando el mensaje de Vicente Fox en las casas. Y él se le olvidó que no solamente el voto panista fue el que lo llevó a la presidencia de la República, sino lo llevó a aquellos mexicanos que fueron perjudicados en su patrimonio por las devaluaciones, que fueron perjudicados por perdiendo su trabajo, que fueron perjudicados por muchas corruptelas que en aquel entonces el PRI hacía, para que llegara Vicente Fox a la presidencia de la República. Y bueno, ahí por ejemplo es una reunión de los legisladores, Diego Fernández era senador, Felipe Calderón era el coordinador de diputados, entonces teníamos una reunión y era en Los Pinos, cuando él decía vamos a sacar al PRI de Los Pinos, y hoy le ayudó a que regresara. Bueno, pues yo creo que no es congruente con sus ideales, congruente con la lucha, y sobre todo que él representó a muchos y millones de mexicanos que queríamos un cambio en este país, ¿no? Y bueno, creo que él lo mínimo que debió haber hecho fue haberse abstenido de participar en esta elección, porque al final de cuentas él fue presidente de la República por muchos mexicanos, no solo panistas, sino muchos mexicanos que creyeron en él y en que encauzó la lucha para sacar al PRI de Los Pinos después de 70 años. Digo, porque también su esposa y exvocera de la presidencia, Marta Sagún, justificó a su esposo diciendo que era pues una libertad de expresión, que era una libertad de opinión el hecho de que se pronunciara a favor de otro partido político. ¿Tú qué opinas, Alejandro? No es el tema de la cuestión, no se cuestiona la libertad de expresión. Sabemos que en este país, que por cierto también, quiero decir que por la lucha también del PAN, pues también se propició que realmente existiera la libertad de expresión en este país. Antes del año 2000 no podías criticar la figura presidencial, como lo dijimos anteriormente. Entonces, no se critica el hecho de la libertad de expresión, él puede decir lo que él quiera. El problema es el fondo de sus comentarios, de sus palabras.
el fondo, o sea, los mexicanos no somos tontos. Los mexicanos sabemos que él apoyó al candidato del PRI cuando hace 10 años criticaba o hacía todo lo contrario. Eso es prácticamente lo que se cuestiona, la incongruencia de la actitud entre el decir y el hacer. Y bueno, eso es lo que representa, porque repito, él fue presidente de México no solamente por el voto panista, sino por muchos millones de mexicanos que en aquel entonces teníamos una necesidad de cambiar en este país de un régimen anquilosado, autoritario, que duró 70 años y que perjudicó mucho a este país o que detuvo el crecimiento. Y por lo tanto, con todos los defectos que se puedan tener en una administración panista, hoy podemos decir que existe alternancia en este país. Alejandro, desde luego pues vinieron otras oportunidades de trabajar dentro de la función pública. Vino también la delegación de la Secretaría de Economía en Baja California. También este cargo, ¿qué satisfacciones te dejó? Bueno, fue una satisfacción muy fuerte. Quiero decirte que hace unos días me encontré un contador. Me dice, oye, Monraz, quiero que... Como la Secretaría de Economía tiene que ver mucho con el tema del fomento a la industria maquiladora, al fomento a la importación, a la exportación, apoyar a las pymes y todo. Pero a final de cuentas, lo que es la industria maquiladora tiene una presencia muy importante porque no es una maquiladora de mano barata, es una maquiladora de mano especializada. O sea, no se paga el salario mínimo, se paga más del salario mínimo y las prestaciones son importantes. Pero quiero decirte que hace unos días me comenta y me dice, oye, necesito que la reforma que cuando fuiste diputado, porque fui secretario de la Comisión de Hacienda también de la Cámara de Diputados Federal, en el año 2003 hicimos una reforma a la ley de aduana, a la ley de impuesto sobre la renta, que beneficiaba al tema de la inversión extranjera directa en nuestro país, a la inversión que se invierte en este país de manera física y no las inversiones de capital golondrino, que eso es lo que no le da estabilidad económica a este país. Pero te quiero decir que después de haber sido diputado federal y que presenté yo una iniciativa y se aprobó, que es una iniciativa en contra de Hacienda, porque Hacienda no entendía y no entiende hasta la fecha la situación de lo que vivimos los fronterizos, como delegado de Economía me tocó vivir una reforma que me tocó a mí hacer y que en los permisos de IMEX, que en los permisos de importación, exportación y que en los mismos maquiladores, ingenieros, profesionistas tijuanenses que están al frente de las maquiladoras me decían y recordaban aquella época cuando yo reformé la ley en el Congreso de la Unión con 500 diputados y 128 senadores. Cuando dicen, no, es que son muchos, no, fue convencerlos a todos los partidos políticos. Y bueno, quiero decirte que me trajo muchas satisfacciones el haber estado participando en una secretaría que fue base para que pudiéramos trabajar fuertemente en inversiones aquí en este estado, ¿no? 2010 también fue un año importante, Alejandro, también se renovó la presidencia municipal, contiendes en la interna y bueno, pues sabemos los resultados. Hoy en día, bueno, pues se tiene una administración priista. ¿Qué opinión nos mereces todavía? ¿Qué diagnóstico hay, Alejandro, de aquel entonces? ¿Fue situaciones de imposición que fracturó definitivamente al Partido Acción Nacional? Antes de que me contestes, Alejandro, nos están avisando. Vamos a una pausa comercial y yo dejo la pregunta en el aire. ¿Te parece si platicamos al regresar después de esto? Pausa, retornamos inmediatamente. Por favor, no se vayan.